Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de vida que el Señor nos está dando el día de hoy, ¿verdad? Por su misericordia, dice el Señor, que aquí estamos y nos hemos hecho consumido. Gracias al infinito amor que Dios tiene para con vosotros, como dice Él, ¿verdad? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga, hermano, amigo, en este día, ¿verdad? Tan bello también que Dios te ha dado de vida, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando. También mientras tienes vida, ¿verdad? Tienes esa oportunidad el día de hoy, ¿verdad? Por la misericordia del Señor, ¿verdad? Es que estás aquí, ¿verdad? También, ¿verdad? Dios es el que te está dando esta oportunidad a ti también, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir abriendo en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad? Nos habla, nos ama cada día, ¿verdad? Y por eso nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? Vemos el Señor Jesucristo, su grande amor para con vosotros, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cristo te ama en este maravilloso día y siempre, ¿verdad? El Señor está buscándote, el Señor no quiere que tú te pierdas, ¿verdad? El invitado de honor a mi vida es el Espíritu Santo, invítalo a la tuya, ¿verdad? Que se quede Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu vida también, ¿verdad? Y dile que sea Él, ¿verdad? Quien se quede a morar ahí, que te dé el discernimiento a su palabra también, para que tú también puedas entenderla, ¿verdad? Puedas comprenderla, para que así puedas, ¿verdad? Ponerla por obra. Le damos las gracias a Dios por este momento tan maravilloso que Dios nos está dando, ¿verdad? Tú para poder escuchar la palabra de Dios y yo para poder hablar la verdad. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Apocalipsis, vamos a estar leyendo del 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar hablando bajo el tema la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos cómo el Señor, ¿verdad? Aquí demostrándole toda esa revelación, ¿verdad? Al siervo del Señor, a Juan, ¿verdad? En la isla de Pasmo, dice el Señor que él se encontraba en el Espíritu. Juan, vean, cuando recibió esta revelación, ¿verdad? Vemos que Juan, ¿verdad? Iba huyendo, ¿verdad? Dice, por ser perseguido por la palabra de Dios, por predicarla, por hablarla, ¿verdad? Y fue a meterse en esa isla llamada Pasmo, ¿verdad? Tú te pones a pensar cuando tú eres perseguido, cuando tú eres angustiado, cuando tú estás pasando alguna tribulación o persecución, ¿verdad? Yo meditando esto, digo yo, Juan estaba en el Espíritu, claro, pidiéndole al Padre, ¿verdad? Que lo protegiera, que lo guardara, que lo ayudara, ¿verdad? Pero que nunca dejara de hablar su palabra, ¿verdad? Ahí yo me imagino también él, ¿verdad? Tal vez estaría en ayuno, tal vez estaría, ¿verdad? Pero yo sé que estaba haciendo algo para el Señor, clamándole a Dios. Y por eso Dios vino a hablarle, ¿verdad? Vino a darle, ¿verdad? Esta revelación de esperanza para él, ¿verdad? ¿Me entiende? Una revelación para que él también se motivara más, ¿verdad? En las cosas del Señor y hablar. Y no tan solamente eso, en cuanto él era más perseguido. Y el Señor le dio esta revelación, la cual tenía que hablar, ¿verdad? Y no tenía que sellar estos libros, ¿verdad? Sino que tenía que hablar esta palabra de las cosas que iban a suceder pronto. Y también dándole esta revelación mismo, dice, de Jesucristo, ¿verdad? De él que resucitó de entre los muertos, el que dio la vida por ti, por mí, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Aquí le reveló que el que vive, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, el cual viene por segunda vez ya, ¿verdad? Para dar, ¿verdad? A cada uno y pagar a cada uno según sea su obra, dice el Señor, ¿verdad? Ahora viene con ira el Señor, ¿verdad? Ya no viene con amor, sino que ya viene con ira, ¿verdad? Por tanta maldad que hay en este mundo, ¿verdad? Y vemos cómo está esta revelación del Señor Jesucristo, dice. La revelación de Jesucristo dice que Dios le dio. Vemos que todo proviene del Padre, ¿verdad?
que Dios se la dio, dice, para manifestar a sus siervos, es decir, a ti, a mí, a todo aquel que sirve, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? El Señor está manifestando, ¿verdad? Las cosas que deben de suceder, dice, pronto ya. Las cosas que van a suceder, que es decir, que tú y yo tenemos que saber la verdad, que tú y yo tenemos que ver los tiempos en cuales estamos, ¿verdad? Y también seguirnos guardando para el Señor, dice, y las declaró enviándola por medio de su ángel. El Señor envió a su ángel, ¿verdad? Mandando esta palabra, porque Él la dio como declarándole ya con autoridad, ¿verdad? Diciéndosela a su ángel y se la vas a decir a mi siervo Juan. Y vemos cómo Juan fue ahí, ¿verdad? Ahí a recibir toda esa revelación de parte del Señor. ¿Para qué? Para que también tú y yo pudiéramos ver las cosas que van a suceder pronto, ¿verdad? Y podemos estar preparados así también nosotros, ¿verdad? Vemos cómo Dios le reveló a Juan, dice, al que ha dado testimonio de las palabras de Dios. Vemos que Juan era un siervo del Señor, ¿verdad? El cual, ¿verdad? También testificaba del Señor Jesucristo, hablaba en todas las áreas de su vida, ¿verdad? En su manera de vivir, en su manera de expresarse, en su manera de todo, ¿verdad? Dice que él daba testimonio, claro, dice el Señor, ¿verdad? Aquí a sus siervos. Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que él era el que le hablaba, ¿verdad? Y del testimonio de Jesucristo, también de Jesucristo, que él vive y que él murió por ti, por mí, para que tú y yo tengamos el perdón de pecados, ¿verdad? Y de todas las cosas que has visto, ¿verdad? Y también aparte de las cosas que hay, ¿verdad? El Señor, aparte de lo que está escrito en la Biblia, de lo que más, ¿verdad? Le iba a seguir revelando, que era lo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo que le estaba revelando ahí en ese momento, también de todo iba a demostrarle de todas las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este Juan testificara, ¿verdad? Diera este testimonio tan grande a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De que Él viene y no tan solamente Él, sino que vienen cosas, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Es para nosotros mismos, para que nos arrepentamos si estamos mal o para también para cómo viene la destrucción, lo que se va a levantar, todas las cosas que vienen, ¿verdad? Todas esas revelaciones el Señor se las reveló a Juan, ¿verdad? Porque qué revelación y cómo, qué es testimonio, ¿verdad? Qué dado testimonio. Cuando uno testifica, ¿verdad? Es aquel, ¿verdad? Que está creyendo en el Hijo de Dios, es aquel que está creyendo en el Señor Jesucristo, aquel que da testimonio, ¿verdad? De Él, ¿verdad? Del que vive, ¿verdad? En toda tu manera de vivir, dice Primera de Juan, 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, dice así la palabra de Dios, en sí mismo, en mí misma hay ese testimonio, ¿verdad? De que tengo el Hijo de Dios, ¿verdad? Como te digo, hablando tú la palabra de Dios, testificando que el Señor fue el que te salvó, que el Señor fue el que te libertó, que el Señor es el que está en ti, ¿verdad? Tú tienes que dar testimonio en tu vida, ¿verdad? De que Cristo vive en ti, ¿verdad? Y dice, si tú crees en el Hijo, ahí se va a ver si tú das testimonio de que el Señor está en ti, ¿verdad? Que el Señor es el que vive en ti mismo, porque Él está en sí mismo. Tenemos que dar testimonio en nosotros mismos, a mí misma. Tengo que dar testimonio que Jesucristo está aquí, ¿verdad? Que yo le creo en Él, ¿verdad? Que yo creo que Él es el que me libertó, que yo creo que Él me vino a perdonar mis pecados, ¿verdad? En mí mismo, dice, Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, dice, le ha hecho mentiroso. En otras palabras, si tú no tienes ese testimonio, ¿verdad? Tú le has hecho mentiroso al Señor, ¿verdad? Y ten cuidado y arrepiéntete, ¿verdad? Porque no ha creído, dice, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vemos como muchos no creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y muchos nos dan ese testimonio. Así que tú y yo, querido hermano y amigo, ¿verdad? Hay que dar testimonio que el Señor Jesucristo fue el que murió por ti, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es el único quien te puede perdonar, ¿verdad? El Señor Jesucristo y es el único quien te puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros damos testimonio de que el Señor vive en nosotros, ¿verdad? De esa manera, y por eso el Señor mismo, que está dando también una palabra de confirmación aquí a Juan, ¿verdad? De que Jesucristo estaba allá en los cielos, le estaba dando la revelación, cómo se lo presentó y todo, ¿verdad? Cómo estaba, sus características y cómo era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo ahí, cómo demostrándole todo lo de los clavos, las llagas, todo eso, ¿verdad? Demostrándole el Señor, ¿verdad? Que Él era y que Él vivía y que Él estaba ahí, ¿verdad?
ahí, y que era el único quien podía desatar esos sellos, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Es el único, ¿verdad? El único que nos puede salvar. Así yo te digo, querido amigo, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en Él solamente puedes encontrar la salvación y vida eterna, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente en Él, ¿verdad? Es el único quien te puede librar de que tú te vayas a un lugar de condenación, ¿verdad? Donde también va a ser vida eterna, ¿verdad? Donde también ya no va a haber más muerte, pero va a haber ese castigo eterno, ¿verdad? Y va a ser terrible. Es mejor que estemos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá gozando, se dice el Señor, de no habrá más lloro ni crujir de dientes, ya no va a haber nada, ¿verdad? Dice el Señor, nada de eso, ya no vas a tener que sufrir ni por enfermedad ni por ninguna cosa, ¿verdad? Allá va a haber un descanso para ti. Es mejor que le sirvas al Señor, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso y no hay nadie como Él. Y vemos como el Señor aquí revelándole, ¿verdad? A Juan esa revelación de que Él vive, ¿verdad? Y también demostrándole, estas son las cosas que van a acontecer, estas son las cosas que te quiero decir, ¿verdad? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo están mis iglesias, verdad? Si el Señor me lo permite, más adelante yo voy a estar predicando tocante cada una de las iglesias, ¿verdad? Con permiso de Dios, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Que cómo Él testificaba, dice, acerca del Hijo, ¿verdad? Y cómo Él era Juan, a quien Dios lo había escogido, ¿verdad? Porque te quiero dar a entender que Dios, para dar estas revelaciones, ¿verdad? De lo que estaba preparado por venir, ¿verdad? El Señor no se la da a cualquier persona, sino de aquel que testifica que Jesucristo, de aquel que cree en Jesucristo, a Él es el que le revela el Señor, vean. Y aquel que se mete con el Señor, aquel que se guarda, ¿verdad? En toda su área de vivir también en esa manera, su testimonio también. A Él escogió, ¿verdad? Que es Juan, ¿verdad? Y también vean cómo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el 3 dice, y bienaventurado, ¿qué nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Que si tú guardas su palabra, si tú la pones por obra, si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vas a poner por obra esta palabra. Pero también, ¿verdad? Dice el Señor que vas a ser bienaventurado, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque nosotros de esa manera solamente podemos vivir, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, y vamos a poder estar bien al guardar tú el testimonio del Señor. Dice el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu mismo, dice, da testimonio de tu espíritu, de que está el Señor contigo. Eso lo dice en Romanos 8, ¿verdad? 8:10 dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El mismo Espíritu, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Al Espíritu de vida que tú tienes, ¿verdad? En ti, ¿verdad? Da testimonio si eres un hijo de Dios en toda tu manera de vivir, ¿verdad? Ahí verdaderamente se ve, como dice el Señor, por su fruto los vas a conocer, ¿verdad? No tan solo decir, ¿verdad? Yo creo en el Señor Jesucristo. Muchos creen, pero no le obedecen, ¿verdad? Tú obedécele al Señor, guárdate, ¿verdad? Sé testimonio al Señor, para el Señor, ¿verdad? También, ¿verdad? Que Cristo vive en tu vida, ¿verdad? Y vemos así, por eso si tú haces eso, vas a ser bienaventurado, dice el Señor. El que lee, dice, ¿verdad? Si tú lees, vas a entender la palabra de Dios, vas a entender lo que Dios quiere contigo, que lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Y tú empiezas a obedecer. Cuando tú empiezas a obedecer, entonces tú eres bienaventurado. Puede ser bienaventurado el que lee, dice el Señor, ¿verdad? Y vemos aquí cómo nos manda la palabra de Dios. Se recuerdan cuando Jesús, ¿verdad? ¿Me entiende? Gritó una mujer, dio una voz tan fuerte y decía, ¿verdad? Bienaventurada, dice la mujer, la que te amamantó, dice, ¿verdad? La cual, ¿verdad? Es decir, María, ¿verdad? La cual, había nacido el Señor Jesucristo, le dijo a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿con qué palabra la cayó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa mujer que gritó, ¿verdad? Le dijo, dice así, ¿verdad? Antes, dice, bienaventurados, dice, ¿verdad? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esa palabra el Señor calmó a esa mujer que gritaba que solamente María era bienaventurada. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que me da a entender a mí el Señor, que antes que María, ¿verdad? Estamos nosotros, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos que guardan la palabra para ponerla por obra, aquellos que la escuchan, aquellos que la oyen, pero para ponerla por obra, no tan solamente oidores, sino hacedores, dice el Señor, vean. Así que entonces, con esa palabra,
Y ahora que te quiero dar a entender, ¿verdad? Con tan solo que María llevara, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor dice, eso no es todo lo que yo quiero, ¿verdad? No. Que tú nada más digas que está dentro de ti. No, aquí me lo vas a demostrar con hechos. Aquí me lo vas a demostrar tú guardándote para el Señor, haciendo las cosas de Dios. Antes son bienaventurados, dice, ¿verdad? Los que oyen, dice la palabra de Dios. Eso lo dice en San Lucas 11:28, dice así. Y él le dijo, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice, ¿verdad? Porque el que tú tengas algo, el que tú tengas algún talento, el que tú tengas esto, eso no te va a salvar. Si tú guardas, si en ti hay amor, vas a guardar las cosas de Dios y vas a hacer las cosas de Dios porque amas a Dios, ¿verdad? No porque estás amando lo que nada más y de lo que hay en ti, ¿verdad? No. Con tus hechos vas a demostrar que tú le amas, ¿verdad? Y vemos como dice el Señor, bienaventurado entonces vas a ser por eso. Pues aquí dice, bienaventurado el que lee. Lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y haz lo que la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, a ellos les va a ir bien. Ellos no van a ser engañados, ¿verdad? Porque saben exactamente la verdad de las cosas que van a acontecer y guardan las cosas, dice, en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque aquí mismo el Señor te está diciendo que cómo se iba a levantar, ¿verdad? Todo eso falsos, dice, ¿verdad? Aquí mismo el Señor nos dice las cosas todas que están aconteciendo y que van a acontecer aún más, ¿verdad? ¿Me entiende? Y por eso dice el Señor, lee. Oye las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces a ti te va a ir bien, porque tú vas a poder, ¿verdad? Ver lo que a Dios le agrada y lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Las cosas que en ellas están, porque el tiempo está cerca. Porque la venida del Señor está cerca y el Señor no quiere que tú ni yo nos perdamos, ¿verdad? El Señor quiere que tú y yo nos guardemos para el Señor, ¿verdad? Y vemos aquí en el libro de Apocalipsis, dice así, ¿verdad? Aquí dice, vengo pronto. ¿Cómo nos está diciendo el Señor que Él viene pronto? Por eso dice que el tiempo está cerca, porque el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Y bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Eso lo dice en Apocalipsis 22:7. El Señor viene pronto, querido hermano, querido amigo, ¿verdad? El Señor por eso ahorita te está dando esta oportunidad, ¿verdad? A que tú le busques, ¿verdad? Con todo tu corazón, ¿verdad? Que tú te entregues por completo a Él, ¿verdad? El Señor te está dando esta oportunidad a ti, querido hermano, ¿verdad? Guarda la palabra de Dios para ponerla por obra, ¿verdad? Que es lo que Dios se agrada. Desde un principio, ¿verdad? El Señor dice, pónganlos por obra. Doy mis mandamientos y mis estatutos para ponerlos por obra, no tan solamente para saberlos. Recuérdate esto, para ponerlos por obra, ¿verdad? Y esos son los que van a ser bienaventurados. Si tú no pones por obra la palabra de Dios, entonces no te va a ir bien. Porque de qué nos sirve de que hablemos, de qué nos sirve, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Con nuestras bocas, ¿verdad? Si no hacemos nada. Como dijo Jesús, ¿verdad? A estos fariseos que hablaban la palabra de Dios, ¿verdad? Eso dice, nada más dan carga, dice, pero ellos no hacen ni dejan de hacer, ¿verdad? ¿Me entienden? Ellos no, como dice el Señor, pon por obra la palabra, pero no hagas lo que yo hagan. Así que ustedes hagan lo que el Señor nos está diciendo, lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿verdad? Porque ellos solamente daban carga, dice, pero no hacían nada. Y así nosotros mejor hay que poner por obra la palabra de Dios, para que así nosotros podamos hacer bienaventurados, dice el Señor, porque el Señor viene pronto, dice el Señor, y vamos a dar cuenta de toda esta palabra. Como le digo, así vamos a hacer solamente como címbalo que resuena si no ponemos por obra la palabra de Dios. Hay que ser la voluntad de Dios, hay que ser lo que Dios nos está mandando, dice el Señor en su palabra, porque Él viene pronto. Y recuérdate, ¿verdad? Lee y oye la palabra de las profecías de este libro y guarda las cosas en ella escritas, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca del Señor. Quiero que, si me puedes cambiar, en el libro dice, de Primera de Pedro 4:7, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad,
en oración. Vamos a ser sobrios, ¿verdad? Vamos a estar bien, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo viene, el fin se acerca, dice el Señor, y nosotros hay que estar sobrios y velad en oración, que nadie venga a engañarte, que nadie venga, ¿verdad?, a darte otra palabra aparte de la del Señor, ¿verdad? Tienes que estar bien sobrio, tienes que velar en oración porque el fin se acerca, dice el Señor, vean. Vemos, ¿verdad?, como el Señor también nos dice en Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya vemos cómo estamos más cerca del Señor, pero es hora de que te levantes del sueño, ¿verdad? Es hora de que tú te actives más en las cosas del Señor. Es hora de que tú ya te despiertes y te pongas, ¿verdad?, a hacer la palabra de Dios, a ponerla por obra. Porque si sigues durmiendo, ¿verdad?, entonces te vas a quedar, querido hermano y amigo, ¿verdad? Despiértate de ese sueño, ¿verdad? Porque el Señor ahorita quiere darte vida. El Señor ahorita quiere que tú, ¿verdad?, te afirmes en el camino del Señor. El Señor quiere que eso cojo no se salga del camino. El Señor quiere que tú tengas la mirada en el autor y consumador de la fe. Y recuérdate que nada de lo que haces es en vano. Recuerda que todo lo que haces es para el Señor y no para los hombres. Así que bienaventurado entonces vas a ser cuando te recuerdes lo que Dios te está diciendo en su palabra. Si tú lees vas a entender, ¿verdad?, lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Pues dijo Daniel, ¿verdad? El que le entienda, dice, ¿verdad?, que todo lo que se hace es para el Señor. Entonces tú vas a vivir, ¿verdad? Porque estás oyendo y estás guardando lo que la palabra de Dios te está diciendo y estás poniendo por obra, ¿verdad? Obedece al Señor, ¿verdad? Porque solamente Él te quiere dar esa salvación. Nadie más, todos los demás te quieren perder. Busca del Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que tú también puedas ser salvo, querido amigo, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo te está hablando en este día, ¿verdad? Él te está dando esta oportunidad. Él quiere, ¿verdad?, que tú te arrepientas. Él vino a salvarte, ¿verdad? Él dice que ya viene pronto, ¿verdad? Y Él te está dando esta oportunidad para que tú no te vayas a ese castigo eterno. Si tú, ¿verdad?, no tienes a Dios en tu corazón, este es el momento que tú puedes, ¿verdad?, entregarle tu corazón por completo al Señor, ¿verdad? Ya que el Señor dice que Él viene pronto, ¿verdad? Y que te afirmes en las cosas del Señor. Nadie te va a amar como nuestro Señor Jesucristo, que Él ya dio esa vida por ti, Él ya pagó ese precio por ti también, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Mira, ve cómo Él demostró su amor, ¿verdad? Esta es la oportunidad que Él te está dando. Mira, si tú quieres ir, los invitamos a todos a la Iglesia Ministerio Dios Altísimo en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, código postal 77067, teléfono 832-275-1178 con los pastores Raúl e Italia Argueta. Cristo te ama. Ahí te hacemos la invitación. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Vea, el Señor es el único, ¿verdad?, que no te espera con azotes ni nada. El Señor ahí está esperándote, ¿verdad? Si tú has caído, querido amigo, querido hermano, que tal vez en un tiempo, ¿verdad?, le serviste al Señor, ¿verdad? El Señor te está dando esta oportunidad, ¿verdad? El Señor te ha enseñado grandes cosas bellas que tal vez tú ya viviste, ¿verdad? Si algún día tuviste sirviéndole al Señor, levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y busca del Señor, ¿verdad? Si el mundo te engañó, ¿verdad? ¿Me entiende? Aquí hay que reconocer nuestro pecado y que le fallamos al Señor y hay que volver, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? A los brazos del Señor, porque solamente en Él podemos encontrar esa salvación. Todo lo demás de lo que te han engañado, pues es pura mentira, ¿verdad? Pero Dios te está dando esta oportunidad. Si tú tienes vida, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando en este día, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente, busquen del Señor, ¿verdad?
Si quieren visitarnos, también ahí les esperamos, ¿verdad? Cuando ustedes gusten, Cristo les ama, estamos esperándolos, serán bienvenidos. Cristo, ¿verdad? Les está buscando a todos, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga sus matrimonios, sus hijos, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente y esforcémonos cada día a buscar del Señor, porque el tiempo está cerca y nuestro Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Por su iglesia preparada, quita toda mancha, toda arruga y toda cosa semejante a arruga, dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos santifique, que Él nos purifique cada día a través de su palabra, vea, y busca del Señor que Cristo te está buscando. Dios te bendiga grandemente.